Están. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Gracias por conectarse a cada uno de ustedes. Me cuentan ahí si cuesta ahí con el internet, me avisan. Yo espero que no haya ningún problema, pero aquí vamos a iniciar hoy con nuestra clase para el día de hoy. Hoy tenemos la clase número 5, ¿verdad? Vamos a la clase número 5. Todavía nos faltan 2 clases más y para completar ahí este módulo. Pero gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con una oración para que Dios pueda bendecir este tiempo y el tema que hoy vamos a tratar. Amado Jesús, que estás en el cielo, queremos darte gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder, Padre, estar juntos, de poder conectarnos, de poder, Padre, tener la vida. Gracias por permitirnos, Señor, esta tecnología, Dios, que nos une, nos acerca, Señor. Padre, nos permite, Dios, saludarnos, nos permite, Padre, poder vernos por este medio, escucharnos y también tener la oportunidad de aprender, tener la oportunidad de preguntar también, que nos ayuda, que nos alienta, Dios, para poder seguir aprendiendo y poder seguir creciendo, Señor, Padre, en nuestro conocimiento de tu Hijo Jesucristo, de lo que es la iglesia y del tema que estamos tratando del discipulado, Señor, y también del evangelismo, Padre. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo y oramos en Jesús. Amén. Que gracias, hermanos. Gracias ahí por poder conectarse y vamos a platicar hoy, ¿verdad? Del servicio, ¿verdad? Hemos estado hablando del evangelismo, del discipulado y hemos estado mezclando estas dos ideas, ¿verdad? Estas dos responsabilidades que tenemos como cristianos, como discípulos, y hoy vamos a hablar sobre cómo el servicio es tan importante en esa relación de discipulado que tenemos unos con otros. La clase de hoy es bastante práctica, sencilla, pero que nos va a ayudar a tener una correcta relación entre el que sirve y el que recibe el servicio, también el llamado a servir, el entender que la iglesia es una comunidad para poder servir, un lugar para poder llegar a servir y que es la expectativa que nuestro Señor tiene para cada uno de los miembros y aparte de que es una expectativa para nuestro Señor, es una necesidad para el corazón del cristiano, sobre todo para poder crecer y para poder madurar y poder parecerse más a Jesús. Así que pues hoy vamos a hablar de esto, del servicio. Y el discipulado es un servicio, ¿verdad? El evangelismo es un servicio. El poder trabajar los unos con los otros es un servicio. También dentro de la iglesia tenemos ministerios, les llamamos, ¿verdad? Donde servimos. Muchos de ustedes, o la mayoría, si no es que todos, aquí están en algún ministerio, ¿verdad? Hay hermanos que están en el ministerio de pastores, hermanos que dirigen congregaciones, liderazgo de mujeres, también ministerios especiales como audio, como video, ¿verdad? Ujieres, ministerio de liderazgo, ¿verdad? Líderes de familia, líderes de sector, discipuladores, todos estamos buscando esa manera de servir a Dios. Y veamos la expectativa bíblica en esta comunidad, que es una comunidad ministerial, o sea, es una comunidad de servicio, ¿verdad? No de autoservicio, ¿verdad? Sino una comunidad para poder servir a los demás. Obviamente es muy importante entenderlo porque necesitamos llegar a la iglesia, ser parte de la iglesia, no con una actitud de consumo, ¿verdad? Consumista, ¿verdad? De decir yo esto es lo que quiero, es lo que me gusta, llegar a consumir, sino más bien llegar a dar, ¿verdad? Y a poder servir para la edificación de la iglesia. Así que vamos a ver algunas escrituras, ¿verdad? Vamos a ver algunas escrituras que nos ayudan a poder entender esta parte del servicio. Así que, si me pueden ayudar, alguien
puede leer Romanos 12, del 6 al 8. Alguien que busque 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y 1 Pedro 4, 10. Por favor. Ya tengo la de Romanos 12, 6 al 8, Pablo. Ok. ¿La podría leer, por favor? Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Gracias. Aquí vemos un listado pequeño de dones, ¿verdad? De dones que Dios ha dado, ¿verdad? Algunos de estos dones son naturales, ¿verdad? Hay personas que tienen este don aún antes de llegar a la iglesia, ¿verdad? Tienen esa cualidad, ese don, como el servicio, como el don de liderazgo, ¿verdad? Pueden ser dones que ya personas lo llevaron, ya es parte de su naturaleza. Y hay dones también que Dios va proveyendo, va dotando conforme vamos estando y creciendo en la iglesia. Lo primero que podemos ver en esta escritura es que dice que tenemos diferentes dones, ¿verdad? Pero el punto al que quiero centrarme es la segunda parte de la primera oración, y es que dice, según la gracia que nos ha sido dada, ¿verdad? Según la gracia que nos ha sido dada. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, y lo que vemos es que Dios nos ha proveído por misericordia un don o varios dones. Él es el que nos lo ha dado, ¿verdad? No, aunque sean naturales, al final son dados por Dios, son proveídos por Dios, ¿verdad? Y son dados por nuestro Señor. Y en esta versión hay una palabra después de esto con el que concluye la oración, y es usémoslos, dice. Usémoslos, ¿verdad? Pongámoslos en acción. Y esa es parte de lo que la Biblia nos enseña en cuanto al ministerio, ¿verdad? A los dones que Dios nos ha dado. Como sabemos, la carta a los romanos no es una carta escrita al liderazgo, no es una carta escrita a líderes, a pastores o a quienes presiden una congregación, sino es dirigida al pueblo mismo, a toda la iglesia. Y Dios dice, Dios dio diferentes dones según su gracia y debemos de usarlos, ¿verdad? Y debemos de ponerlos al servicio de los demás, como muchos de ustedes o como todos ustedes lo hacen. ¿Cuál es nuestro don? Sabemos algunos cuál es nuestro don, otros pues lo van descubriendo, otros tienen que preguntárselo más profundamente, pero debemos de usar ese don para edificar y para ayudar a los demás, ¿verdad? Y viene luego un pequeño listado, ¿verdad? Y maneras en las cuales se debe de hacer. Al final, en el versículo 8, tiene otra palabra, ¿verdad? No vamos a ver toda la escritura porque vamos a tomar un tiempo para revisar dos escrituras al final, pero dice, al final, dice, el que dirige con diligencia, el que muestre misericordia con alegría, ¿verdad? Y veo dos palabras tan importantes y necesarias en nuestra labor puntual de servicio. Y si es del discipulado, uno de los dones que tenemos, esa oportunidad de discipular a otros, ¿verdad? Esa responsabilidad que tenemos, debemos de hacerlo con diligencia y con alegría. Siempre va a haber un debate, hay cosas que no son dones, ¿verdad? Son más bien responsabilidades. Un ejemplo, el evangelismo, ¿verdad? Sé que algunos tienen el don del evangelismo, o sea, son muy buenos evangelizando, es algo que es parte de su personalidad, ¿verdad? Pero es una responsabilidad para todos, ¿verdad? Como lo es el servicio. Entonces hay cosas que se va a mezclar esto de lo que es responsabilidad, lo que es un don, ¿verdad? Y vamos a ir aprendiéndolo, pero nosotros necesitamos, uno, usar los dones que Dios nos da,
Y lo que podemos hacer y lo que se nos da, ese don dado por Dios, debemos de hacerlo con diligencia, con una excelencia y con alegría. Vamos a ver la otra escritura, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Amén. Por favor, Betty. ¿Perdón? Está muteado, creo. Yo creo que sí. Betty, ¿vas a leerla? ¿O quién la va a leer? Perdón. Si Ok. alguien la tiene, gracias. Ok, bueno. yo la leo, yo la tengo. Gracias. Ok. Dice, hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Amén. Gracias, Lorena. Lo que vemos en esta escritura hablando de lo mismo de los dones, ¿verdad? Del don que Dios nos da, de esa manera de poder servirlo. De nuevo habla de la diversidad de dones, ¿verdad? No expresa que uno es mejor que otro, ¿verdad? Aunque más adelante él pone por encima la profecía como un don sobrenatural sobre las lenguas, ¿verdad? Pero no es el tema de esta clase, ni los dones milagrosos, ni nada de lo que está tocando acá, más bien esa diversidad de dones que Dios ha dado. Pero al final del versículo 7 está un punto muy importante que creo que nos da el sentido de esa comunidad ministerial, de esa comunidad para servir a otros. Y dice mi versión, dice, pero a cada, o la versión que está en la Nueva Biblia de las Américas, es la que tengo acá, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, o sea, ha dado un don para el bien común, ¿verdad? Otras versiones dicen para el beneficio mutuo, ¿verdad? Entonces, Dios permite que tengamos estas relaciones de discipulado, ministeriales, dones que cada uno de nosotros tiene, pero la razón central no es el egoísmo, ¿verdad? No es la realización personal, sino es el beneficio de los demás, ¿verdad? El beneficio de los demás. Y esto es muy importante porque aunque podríamos sentir, bueno, vamos a poner un ejemplo, mi don es cantar, ¿verdad? Y me realizo cantando, me trae un sentido de realización cantar, ¿verdad? Esto es, pues, es real en la vida de la persona que ejerce el don, pero en sí mismo no es el propósito del don que Dios le dio. La realización personal ocurre, claro, pero el propósito principal por el cual Dios ha proveído diferentes dones o talentos es para el beneficio común, para el bien común, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para poder edificarnos unos
a otros, ¿verdad? Y esto nos debe de ayudar, nosotros que estamos acá, las 40 personas que estamos acá, a poder cambiar, ¿verdad? Si es necesario, o reforzar nuestra perspectiva de que el servicio que prestamos en la iglesia, aunque nos trae beneficios personales, aunque nos trae un sentido de realización o de satisfacción, el propósito principal es edificar a la iglesia, para poder ayudar a la iglesia y poder edificar a los hermanos, ¿verdad? Es el propósito por el cual Dios ha proveído esos dones a la iglesia. Yo sé que hay diferentes dones, pero vamos a ver esta escritura que hay una palabra muy importante que pues vamos a poder ver con un poquito de detenimiento. Primera de Pedro 4:10. Amén. Dice, Gracias. cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Gracias, Moisés. La escritura, ¿verdad? La versión que leyó Moisés utiliza la palabra diversas, ¿verdad? Diversas formas, ¿verdad? Y es algo que también otras versiones traducen como multiforme, ¿verdad? Y la idea de esa palabra en el idioma original es la de un tejido, ¿sí? La de un tejido, una tela, ¿verdad? Una tela que está formada por diferentes, ¿verdad? Hilos, diferentes formas, diferentes estructuras, y todas ellas convergen y se unen para poder realizar o poder formar un tejido completo, ¿verdad? Pero que si falta una, ¿verdad? Si hay un hilo que no está o una sección que está incompleta, pues definitivamente no sirve, ¿verdad? La tela o el tejido completo. Entonces la escritura dice que Dios, dice cada uno, esto es un absoluto, ¿verdad? O sea, todas las personas han recibido un don especial, ¿verdad? Luego dice otra vez la misma palabra que vimos en la primera escritura, úselo, dice, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, recuerda la parábola de los talentos, ¿verdad? Aunque los talentos era dinero, no talentos, ¿verdad? O dones. Esta es la misma idea. Dios nos provee de un don. Dios nos provee de una dotación especial. Y nosotros debemos de ser buenos mayordomos de esa dotación. Y debemos de utilizarla para el servicio, para el servicio a los otros, los unos a los otros, ¿verdad? Y esto lo hacemos proveyendo esos espacios de servicio y esas ideas, esa creatividad o esa manera para poder ayudar a otros. Entonces, aquí yo quiero animar a cada uno de ustedes a entender y comprender cuán importante es este ministerio de los unos a los otros. Nosotros tenemos una iglesia, ¿verdad? Pues mediana, ¿verdad? No es una iglesia grande o una mega iglesia aquí en Guatemala, ¿verdad? Y tenemos diferentes ministerios, ¿verdad? Tenemos diferentes ministerios dentro de la iglesia. Y a veces podemos tener frustración dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque, un ejemplo, una persona es la que toca la guitarra, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y hay 20 más que pueden tocar guitarra. Entonces se sienten frustrados, ¿verdad? Porque no pueden todos tocar la guitarra. Otro ejemplo podría ser que como hay una estructura, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Hay una estructura, hay un orden, hay un calendario, y de pronto no es, una persona puede sentir, es que no me dejan servir porque no puedo hacer, no puedo organizar, ¿verdad? O no me dan la oportunidad o el liderazgo o el puesto, todo eso.
¿verdad? No sé si me entienden un poquito, tal vez ustedes han sentido algo de esa frustración. Hace muchos años, ¿verdad? Un hermano me decía, en muchos años, me decía, es que el líder no me deja hacer nada, ¿verdad? El líder no me permite hacer nada, ¿verdad? No me permite hacer nada en la iglesia. Entonces, pues yo no entendía un poco de qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo estaba en otra iglesia, ¿verdad? Y no comprendía, pero cuando yo empecé a preguntar, la idea de este hermano era que él quería hacer eventos, quería hacer conferencias o quería hacer, no sé, retiros o cosas así. Y de pronto el liderazgo no le daba ese chance, ¿verdad? O esa oportunidad de realizar ese tipo de actividades. Entonces el hermano se sentía, no me dan la oportunidad de servir, ¿verdad? O la oportunidad de predicar o la oportunidad de dar. Pero aquí existe un ministerio que sobrepasa toda estructura y es este ministerio que esta versión llama los unos a los otros. Entonces yo le pregunté al hermano, sin entender la verdad, o sea, sin entender, entonces yo le pregunté, mira, y si organizas un tiempo de ir a compartir la fe con los hermanos, ¿el líder no te deja? O si organizas una actividad de ayuda para ir a visitar a personas necesitadas, el líder no te deja. O si haces una vigilia o una noche de oración o una mañana de oración con los hermanos, el líder no te deja. Y si pasas tiempo con los débiles o con hermanos que están pasando situaciones espirituales, el líder no te... Entonces le empecé a hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y él empezó a pensar, no, pues eso no, eso sí, eso sí, eso sí. Entonces, al final concluimos, ¿verdad? De que había tanto espacio para servir, pero ese espacio estaba fuera de los reflectores, ¿verdad? Estaba fuera de una organización, digámoslo así, ¿verdad? De un plan o algo ya de toda la iglesia. Pero había tantas formas de servir, lo es lo que dice esta escritura, esa multiforme gracia de Dios. Hay tantas formas de servir y el discipulado es una de ellas, ¿verdad? Y el discipulado va más allá de una relación que yo tengo con alguien que discipulo, pero que puedo tener con alguien que yo no discipulo, ¿verdad? Que no es parte, digamos, de esa estructura de discipulado. Hay tanto que podemos hacer y que nosotros podemos frustrarnos o podemos caer en una trampa en la que queremos servir, pero dentro de, no sé, los planes generales de la iglesia, de una estructura, un evento a nivel de iglesia, y que está bien, eso no es que sea malo, ¿verdad? Pero podemos dejar de ver que el ministerio donde más va a funcionar, donde está verdaderamente los pistones de ese motor, es en el ministerio unos a otros. Es donde está la clave del hacer iglesia, en el ministerio unos a otros, en lo que podemos hacer y que eso está fuera de cualquier estructura, ¿verdad? Está fuera de cualquier calendario, ¿verdad? Es lo que podemos hacer en los grupos pequeños, en las relaciones con hermanos, en el discipulado uno a uno y que podemos trabajar juntos. Entonces, es muy importante el poder entender que hay muchas maneras de servir, hay muchas formas de servir y hay muchos espacios para hacerlo, ¿verdad? Muchos espacios para hacerlo. Yo conozco un ejemplo, personas que son muy maestros, ¿verdad? Bíblicos, que tienen grupos de estudio bíblico en su casa. No los tienen tal vez a nivel la iglesia o toda una gran congregación, pero han decidido servir en el bajo perfil y poder capacitar personas y poder ayudar. Hermanos que están pasando tiempos con hermanos que están débiles, que están pasando necesidades y hay algunos aquí en este grupo que no necesitas decirle o no es parte de un plan, pero tienen esa sensibilidad y ahí van, ¿verdad? Y eso es lo que estas tres escrituras nos enseñan. Eso edifica la iglesia y tiene un impacto a largo plazo profundo, ¿verdad? Obviamente agrada a Dios. Si leemos el Sermón del Monte, nos damos cuenta que ese tipo de servicio tras bambalinas es más agradable a Dios, ¿verdad?
hay una recompensa mayor en ese tipo de trabajo que podemos hacer, que Dios lo valora mucho y que es bíblico y que trae esa manera de poder servir de una multiforme, de una manera diversa, ¿verdad? Porque la gracia de Dios ha sido dada de manera diversa a todos los hermanos que estamos en la iglesia. Pero no sé, me gustaría escuchar algunos comentarios de esto que les digo al final. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Verdad? ¿Será que hay maneras, hay muchas oportunidades de servicio que tal vez estamos desperdiciando? Hermanos, ¿qué piensan? Alguien ahí que opine, ¿qué piensa? ¿Será que hay muchas oportunidades y no las estamos aprovechando? Hola, Pablo, buenas noches. Buenas Lorena. noches. Sí, Lore. Ok, yo pienso, Pablo, que, bueno, lo que yo he estado experimentando ahorita después de la pandemia, ¿verdad? Es que la necesidad que he estado viendo en nuestro ministerio, ¿verdad? Es que, por ejemplo, hay mucho que podemos servir haciendo, como decías, o sea, tras bambalinas, ¿verdad? Porque hay tanta necesidad en los matrimonios, en los solteros, en los jóvenes, hermanos que yo he tenido casos de hermanos que se han acomodado, han oído las reuniones presenciales y ya solamente están satisfechos con conectarse, por ejemplo, y no ir a las reuniones, ¿verdad? Entonces, ahorita hemos estado trabajando, haciendo visitas domiciliarias, vaya, porque los hermanos no quieren ir a las reuniones, ¿verdad? Entonces, hemos estado ahí en eso y otra cosa es orando mucho a Dios que sensibilice y que abra el corazón de los hermanos, porque la verdad es que sí hay mucha necesidad, pues, y yo pienso que debemos empezar a levantarnos unos a otros, ¿verdad? Porque los hermanos hay comentarios que dicen, pero es que a mí a nadie me llama, a nadie le importa si voy o no voy a las reuniones, no me ven y entonces hay muchas situaciones como esta. Y esta clase me viene a confirmar y a afirmar, Paulo, que podemos hacer mucho. A veces, con mandar una escritura, yo le comparto a mis hermanos que yo he sido una mujer que trabajé 30 años en lo que es maquila y mi vida era bien pesada. Yo desde tempranito me levantaba, venía tarde a mi casa y la pandemia a mí personalmente me ayudó a mejorar mi relación con Dios, a ponerme a estudiar, ya este es mi cuarto curso que llevo en Profundiza y este año yo me siento agradecida porque ya no tengo trabajo, estoy sin trabajo, pero no me sofoco. Estoy aprovechando este tiempo para estudiar la Biblia, para hacer devocionales. Me propuse desde el año pasado compartir todos los días en mi estado la escritura del día, el devocional del día, y no lo dejo de hacer. Y una hermana me decía, gracias, porque esa escritura me motiva a abrir la Biblia y a seguir leyendo. Y yo digo, por muy insignificante que uno crea y porque uno piense, ay, le va a aburrir que comparta. No, el impacto en un corazón puede estar. Y son decisiones bien que podría parecer que si hay días que no me amanezco con ganas de compartir, pero es un propósito. Entonces, por poquitas cosas que podamos hacer, hagámoslo, hermano. Ayudémonos unos a otros. Yo creo que lo que decía Paulo es un impacto de iglesia, o sea, el ir a visitar a un hermano, animarlo, tal vez, no ir a retarlo, pero animarlo y decirle, hermano, no te pierdas el volver a sentir otra vez, el convivir con los hermanos. No es lo mismo verla en Facebook o verla en una pantalla que convivir con los hermanos, volver a levantar ese ánimo. La verdad que yo estoy muy agradecida con Dios. A mí estas clases me han ayudado muchísimo, ¿verdad? En mi vida espiritual, la verdad. Y me siento muy Gracias. agradecida con Dios, Pablo, por el ministerio.
Gracias. Y vamos a Andrés, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, Pablo, porque la verdad que ha sido algo bastante cierto lo que has dicho. Y bueno, hay unas cosas que había notado, ¿verdad? Que sí hay mucho que hacer, ¿verdad? En la iglesia, honestamente, hay mucho que hacer. Y algo que pensaba y que he visto también es que se necesitan personas que también enseñen a los nuevos discípulos y también que animen a los viejos discípulos, por decirlo así, a tener ese corazón de servicio, ¿verdad? Porque pues se pueden como acostumbrar, ¿verdad? A que otros hagan las cosas, ¿verdad? Claro. Y qué o qué tanto daño podemos nosotros mismos causar al no delegar, al no poder enseñar a otros a poder ver la necesidad en la iglesia. Y algo que también siento que es un factor que muchas veces los hermanos tienen estándares muy bajos de servicio, es que también empieza desde líderes, ¿verdad? Que no dan el ejemplo. Entonces, a veces yo pongo a pensar, ¿no? Tengo un ministerio universitario y digo, híjole, ¿cómo les enseño a los demás a servir si yo no sirvo? ¿Cómo enseño a los demás a poder tener un corazón de decir, bueno, si alguien no lo hace, yo lo hago, si nunca lo he hecho? Entonces creo que es una gran necesidad también que todos, y empezando por los que dirigimos, seamos como ese paso o ese impulso, ¿no? Para los demás, esa inspiración o ese ejemplo, aunque sea mínimo, ¿verdad? A poder decir, vamos adelante, avancemos la iglesia, avancemos el ministerio, avancemos la charla, ¿verdad? A los hermanos que están débiles en la fe, a los hermanos que quizás no vemos muy a menudo, muy seguido en la iglesia, quién les escribe o quién está pensando, ¿no? Como, y si está enfermo o si algo le pasó, no sé, pero a veces pues, no se tiene la iniciativa, ¿verdad? Y nosotros, bueno, y yo me pongo como ejemplo, ¿no? A veces no es lo primero que estamos pensando, ¿verdad? Estamos pensando más en las actividades, en sacar adelante cosas de un calendario, en lugar de reforzar esas áreas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que necesitamos seguir aprendiendo, seguir practicando, ¿verdad? Porque como dijiste, muchas cosas que están adelante son como las más gustosas de hacer, menos las que están por ahí ocultas o por ahí minuciosas, ¿no? Detalles que tal vez no parecieran como tan impactantes, ¿no? Pero para una persona, y créanme que cuando se invierte en una persona que no la ha estado pasando bien, que tan solo preguntarle cómo estás, o darle un obsequio o reconocerle una labor, te asombras porque realmente no has sabido cómo ha estado esta persona realmente, ¿verdad? Y puede haber estado sufriendo, pudo haber estado esforzándose mucho y nadie tal vez le había animado, tal vez nadie le había aconsejado, y ese es el impacto que creo que tiene ser también un ejemplo en estas áreas de servicio y pues seguir aprendiendo nosotros también. Gracias, gracias Andrés. Y terminamos con Rita. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Pablo. Yo creo que de igual manera hay mucho que hacer en la iglesia. Siempre hay de qué manera servir y de qué manera ayudar. Y yo creo que cuando nosotros amamos la iglesia, no hay necesidad que nadie nos diga qué tenemos que hacer, ¿verdad? Sino que el amor es una motivación para podernos involucrar en algo, en lo que sea lo más mínimo, ¿verdad? Porque yo creo que al final el querer hacer o involucrarnos en cosas grandes, a veces eso nos lleva a pecar de orgullo, porque pues eso nos lleva al reconocimiento, ¿verdad? A los aplausos, que no es lo importante, sino que realmente nosotros lo hagamos por amor a Dios, por amor a la iglesia, a las personas, a los hermanos, y eso nos lleva a poderlos ayudar en las más mínimas cosas. Y creo que
cuando lo hacemos nosotros con una persona, esta persona lo va a replicar, ¿verdad? Porque lleva amor. Y de esa manera estamos pues sirviendo y edificando a la iglesia. Y creo que esa debe de ser nuestra motivación principal, por amor, ¿verdad? Gracias, muchas gracias Rita, gracias a todos los que compartieron. Vamos a ir al siguiente punto, ¿verdad? Que es equipando a los santos. Y vamos a ver esta escritura y creo que vamos a poder encontrar una luz a lo que decían, ¿verdad? Y a lo que también Andrés compartía, que es muy importante. Dice la escritura, Efesios 4, del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí podemos ver algunos puntos muy importantes en la escritura, ¿verdad? Dios estipuló un liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Un grupo, ¿verdad? Que va a dirigir, ¿verdad? Y que puede ser muy diverso y que tiene que ser multiforme, ¿verdad? Como vemos acá, ¿verdad? Profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, ¿verdad? En nuestra iglesia igual, Dios ha proveído, ¿verdad? Liderazgo, líderes de iglesia, líderes de región, líderes de sector, líderes de familia, líderes de ministerio, discipuladores, ¿verdad? Líderes de charla o de grupo pequeño, como le llamen, ¿verdad? Dios ha estipulado un liderazgo, ¿verdad? Pero a veces el liderazgo se convierte en el que hace todas las cosas, como decía Andrés, ¿verdad? Y se acostumbra a la iglesia a que hay un grupo que cada vez es menos, que hace lo que debería de hacer el resto de la iglesia, ¿verdad? Y es esa, no sé si han escuchado este matemático numérico llamado Pareto. Hay una, tal vez los que estudian aquí ingeniería lo sabrán explicar mejor, pero hay una ecuación de 20-80, ¿verdad? Y que tiene diferentes maneras de poder verlo, ¿no? En algunos casos es el 20%, se hace el 20% e impacta al 80%, ¿verdad? Y eso, pues es algo que es muy positivo. Pero en la iglesia, a veces eso se convierta también, y algunos lo han estudiado y lo han aún predicado, estudiosos de eclesiología y de crecimiento y todo eso. Y es que una de las cosas que ha detenido a la iglesia, ¿verdad? Alrededor del mundo, y no solo de nuestra denominación o nuestra familia de iglesias, sino todas, en muchos sentidos, es que el 20% está haciendo lo que debería de hacer también el otro 80%. Entonces, es un 20% el que está trabajando, el que está dirigiendo, el que está haciendo, y vemos los mismos hermanos, tal vez en 3, 4 ministerios, 2 ministerios, ¿verdad? Y otro mayor cantidad de personas no haciéndolo, no sirviendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos sucede eso? ¿Verdad? Yo soy parte también de esto, obviamente, ¿verdad? Y es que a veces dejamos de ver la escritura. Y la escritura es que nuestro liderazgo de servicio, nuestro ministerio, ¿verdad? De servicio, nuestro liderazgo, nuestras acciones, nuestros dones, tienen una función principal, ¿verdad? Y aquí está en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para la obra del servicio. A fin de es muy importante porque es una cláusula de propósito. Lo que está enseñando acá es que Dios dio el liderazgo a la iglesia, no para que ese liderazgo se convierta, ¿verdad?, en los sirvientes de la iglesia, aunque sirven, obviamente, pero no es su propósito principal, sino su propósito principal es la de capacitar a los demás para la obra del servicio. Yo personalmente quiero confesar que yo he fallado en esa función muchas veces.
¿verdad? Creo que a veces yo he convertido a alguna persona y esa persona no está sirviendo, no está haciendo las cosas porque yo no le enseñé, ¿verdad? Y no lo capacité, no le puse en su mente que el propósito por el cual llegamos a la iglesia es poder edificar la iglesia, ¿verdad? Porque esa misma escritura dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el liderazgo dentro de la iglesia, nuestra función también como discipuladores, ¿verdad? La mayoría de los que estamos acá estamos discipulando a alguna persona, estamos involucrados en la vida de una persona, estamos estudiando la Biblia con alguna persona. Nuestro propósito no es mantenerlo en la iglesia, no entretenerlo, ¿verdad? Tampoco es que simplemente que él esté bien espiritualmente, ¿verdad? Sino para que esté bien espiritualmente, entender que esta persona tiene que servir, tiene que servir. La escritura más adelante habla, ¿verdad? De que ya no serán llevados de un lado a otro por cualquier viento de nueva enseñanza, pero la clave acá es la capacitación de los santos. Entonces nuestro discipulado, hermano, hablando del discipulado, de nuestra ministerio unos a otros, tiene una función importante. Y nuestra función importante es enseñarles a servir, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Tenemos un hermano que está aquí en Profundiza, pero hoy no está, ¿verdad? No está conectado, por lo menos no lo veo, ¿verdad? Y que pues todos aquí en Guatemala lo conocemos, ¿verdad? Y que es Luis Puac, ¿verdad? Y yo veo algo en Luis. Luis es nuestro líder del ministerio de Ujieres, pero él tiene una capacidad que yo tengo que aprender de él, y es que él capacita a los demás para servir. Y me he dado cuenta porque las últimas personas que Luis estudia la Biblia con ellos, ¿verdad? O él y su esposa, hay dos que tengo en mente que se bautizaron hace poco, ¿verdad? En esta época de la pandemia, y una persona muy recientemente. Esas personas están sirviendo en el ministerio de Ujieres. Yo no sé si en el estudio de señorío les dice que tienen que servir, si no, no se bautizan, ¿verdad? No lo creo, me estoy bromeando, pero sí, definitivamente yo los veo servir. Yo los veo llegar temprano a servir. Yo los veo allí sirviendo. Yo los veo participando en el ministerio de Ujieres. Y de verdad, o sea, hay una idea muy clara en la mente de Luis de capacitar a la gente para servir. Yo digo, yo he fallado en eso. Yo he llevado a esas personas a la iglesia, al reino, los han bautizado, he estudiado la Biblia con ellos, he estado involucrado, y yo no he logrado o no he tenido la idea tan clara como Luis, de que tienen que venir a servir y que tengo que capacitarse, tengo que crecer en esa área. A veces puedo convertirme en una persona que sirve, ¿verdad? Pienso en una mamá, ¿verdad? Disculpen que use ese ejemplo, pero que tal vez es excelente madre. Atiende a su familia a la última, pero no les ha enseñado a hacerlo por sí mismos. Entonces, ¿qué pasa con la mamá? Pues hay momentos donde se siente sobrecargada, se siente desanimada, se siente no valorada, se siente que no la apoyan, ¿verdad? Y yo pienso, por eso a veces sabemos líderes que no nos sentimos valorados, que no nos sentimos apreciados, que no nos sentimos sobrecargados, cansados, porque no hemos enseñado. Y esa es algo que debemos de entender en el discipulado. Yo tengo una de mis metas en mi discipulado hacia alguien no es que no se caiga de la fe, no es que venga a las reuniones, claro que es parte de, pero mi meta es capacitarlo para que esa persona sirva, porque si esa persona sirve, si esa persona discipula a otras personas, si esa persona participa en un ministerio, si esa persona visita a otras personas y las anima, esa persona va a estar bien espiritualmente. Pero necesitamos aprender, no solo es en el ministerio universitario, como decía Andrés, o de estudiantes. Creo que muchos ministerios ya ni siquiera está haciendo el 20-80,
sino a veces cada vez es menos las personas que están sirviendo, que están dando y que tienen un increíble corazón, pero que con los años se están sobrecargando. Vemos muy poco nuevo liderazgo, ¿verdad? En las iglesias, los mismos hermanos estamos dirigiendo por muchos años y que bueno, hay que seguir sirviendo, pero también tienen que haber nuevos, ¿verdad? Entonces, en esta idea de una comunidad ministerial, ¿verdad? Que es el título de la clase de hoy, tiene que ser una comunidad de servicio, una comunidad que se está sirviendo mutuamente, que no existe una idea del consumismo, de solo llegar a sentarme, de solo llegar a ver, o sea, no, sino de poder servir a otros. Y bueno, nosotros que estamos acá y los que nos da la oportunidad Dios de dirigir, tenemos que tener en mente, ¿verdad? Como decía Andrés, tenemos que enseñar a otros a servir, ¿verdad? A otros a entregar su vida para los demás. Y eso nos lleva al punto número 3, con el que vamos a concluir la clase de hoy, y es la actitud correcta entre los siervos, ¿verdad? Y el pueblo, ¿verdad? No sabía ni cómo ponerle usted, porque no quería poner yo el siervo y los servidos. Todos somos pueblo y todos somos siervos, ¿verdad? Creo que todos en algún momento de nuestra vida enseñamos, proveemos y ayudamos. Y en otra área de nuestra vida o en otra época de nuestra vida recibimos, ¿verdad? Entonces siempre estamos de los dos lados, todos, hasta los líderes principales de iglesia, gracias a la estructura que Dios ha permitido en nuestra iglesia, estamos de los dos lados. Entonces vamos a ver esta actitud correcta que debemos de tener cuando somos siervos, cuando somos los que damos, y también cuál es la actitud correcta que debemos de tener cuando somos los que recibimos, ¿ok? Debemos de ver los dos lados. Si lo vamos a ver, esto nos daría para una clase cada uno de los puntos, pero lo vamos a ver de una manera panorámica ahorita, pero que nos va a ayudar mucho, ¿ok? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 al 12. Ustedes son testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortamos, alentábamos y implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. En estos 3 versículos, hermano, está la clave de la manera en la que debemos de discipular y servir y evangelizar y todo cuando es la acción de dar, ¿verdad? La acción de dar. ¿Cómo debemos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta a la hora de servir, a la hora de dar? ¿Cuál debe ser? Y aquí vemos algunas cosas muy importantes. Primero, ¿verdad? Que nuestro liderazgo, aunque no lo hacemos por los hombres, debe de ser respaldado por los hombres. Ustedes son testigos, dice. O sea, Pablo tenía la tranquilidad de poder decir, ellos son testigos de la manera y la forma en la que yo he servido. Y también Dios. Nuestra manera de servir debe ser respaldada por los que están a nuestro alrededor. Ellos deben de ser los testigos de nuestra manera de servir. Si no hay testigos, ¿verdad? Por eso no es bueno decir, no, yo solo le sirvo a Dios y no me importa lo que digan los demás. No es la idea de Pablo. La idea de Pablo es que las personas deben de respaldar mi liderazgo o mi servicio. Entonces, bueno, viene la manera y dice, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. ¿Cómo fue el comportamiento de este hombre? Andrés decía, a veces como líderes no somos ejemplo, ¿verdad? De servicio. Entonces, pero vemos aquí a Pablo mostrándonos cómo era su comportamiento. Primero, dice que era un comportamiento santo, ¿verdad? Una actitud santa. O sea, sin malicia, agradable a Dios, diferente, ¿verdad? De una manera pura, de esa manera. De una manera justa, o sea, una manera digna.
y luego viene esta palabra que es irreprensiblemente, ¿verdad? Esta en el idioma es un participio, por eso tiene al final sufijo mente, ¿verdad? Y en el idioma, los participios podrían ser personificados, ¿verdad? Entonces, como una persona, como un apodo a una persona, ¿verdad? O sea, Pablo dice, nosotros nos convertimos en personas irreprensibles, ¿verdad? Nos comportamos de una manera irreprensible. Entonces, esa fue su actitud. Su actitud de liderazgo fue santa, justa y irreprensible, ¿verdad? Así se comportaron, dice, con ustedes, los creyentes. O sea, una relación con los creyentes. Vamos a avanzar, versículo 11. ¿Saben además de qué manera, dice? ¿De qué manera? Los exhortábamos, alentábamos e implorábamos, ¿verdad? E implorábamos. Qué increíbles 3 palabras, ¿verdad? Exhortábamos, ¿verdad? Es ánimo, ¿verdad? Pero también es corrección, ¿verdad? Es reprensión, ¿sí? Alentábamos, es ánimo, es gozo, ¿verdad? Es hacerlo de una manera positiva, pero implorábamos, es un ruego. A veces decimos, yo no le voy a rogar al hermano. Pero Pablo sí rogaba y usa mucho esa palabra, que es la misma que a veces se usa para la misma, se traduce también como orar, ¿verdad? Pero Pablo les imploraba a los hermanos que cambiaran, ¿verdad? Que cambiaran. Entonces su manera no era ni tosca, ni superficial, ¿verdad? Ni orgullosa, ni autoritaria. Yo no veo nada de eso en su manera de dar. Su manera de dar era de exhortación, de aliento y de ruego, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Manera de poder dar. Dice, y luego dice, a cada uno de ustedes. Esta parte es muy importante porque cada uno hace ver que no sabemos de qué tamaño era el ministerio en Tesalónica, pero cuando Pablo estuvo ahí parece ser que era personal, había mucho de una relación personal con los discípulos, con los creyentes, ¿verdad? No era en el púlpito, ¿verdad? No era nada más en el púlpito, en el momento de la predicación, en el culto, sino a través de su relación unos a otros. Entonces usa esa palabra cada uno de ustedes. Entonces aquí hay una forma, aquí dice, ¿de qué manera? ¿De qué manera exhortamos? ¿De qué manera alentamos? ¿De qué manera imploramos? Y aquí dice la manera. Como un padre lo haría con sus propios hijos. Wow. ¿Cuál es nuestra manera de dar? Nuestra manera de dar es de la misma forma como nosotros damos, los que somos padres, a nuestros hijos. Y si no somos padres, de la manera que nuestros padres nos dieron a nosotros, ¿verdad? O sea, nos exhortaron, nos regañaron, nos alentaron, nos imploraron, ¿verdad? Yo veo que es todo lo que hacemos como padres, ¿verdad? A veces exhortamos y eso a veces trae corrección, pero también animamos a nuestros hijos, también imploramos, ¿verdad? A Dios y a nuestros hijos que cambien. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro pastoreo, nuestro discipulado? No puede ser de una manera ni gerencial, ni motivacional, ni no somos, con el respeto y la admiración que merecen, no somos personas que venden abón, ¿verdad? No, es como un padre, o sea, es algo muy profundo la manera de dar. La manera que Dios pide, la manera correcta, la actitud correcta que debemos de tener cuando damos, es como un padre lo haría con sus propios hijos. Yo puedo tener muchos errores como padre, pero yo no soy indiferente a lo que le pase a mis hijos. Yo no digo, ay, que miren eso, ¿verdad? Ay, que miren mi hija. No, trato de estar presente, ¿verdad?
trato de estar presente, ¿verdad? No me es indiferente, me duele, me saca las lágrimas, me afecta, ¿verdad? Me afecta mis hijos, mis hijas. Entonces, de igual manera, es la actitud que nosotros debemos de tener al dar. Al discipular a otros, debe de ser como un padre con sus hijos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué? Esta también es una cláusula de propósito. Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Cuál es el propósito de este padre? Es que caminaran con dignidad, ¿verdad? La palabra dignidad significa ecualizar, ¿verdad? Es la misma palabra que está en Efesios 4, es ecualizar un peso con el otro. La manera digna, la vida digna es esa. Es una ecualización. Mis acciones y mis creencias deben de pesar lo mismo. Y por eso Pablo luchó como un padre para poder ayudar. Entonces, esta es la actitud correcta que debemos de tener al dar. Amén. Nosotros damos, debemos de hacerlo como un padre, con amor, como decía Rita, con amor. Debemos de comportarnos, nuestro comportamiento es tan importante, ¿verdad? Es de una manera muy importante nuestro comportamiento. Ya vimos ahí cómo debe de ser, los adjetivos, la manera en la que hacemos nuestra labor de exhortación, de aliento y de ruego. Nuestras funciones como discipuladores debe de ser esa. A veces nos sentamos y debemos de exhortar a los hermanos. Y eso a veces debe de ser pláticas francas y frontales. A veces debemos de alentar a los hermanos con la palabra de Dios, con la fe, ¿verdad? Y a veces debemos de implorarles, porque les amamos y no queremos que se pierdan, debemos de rogarles que puedan cambiar, que se puedan acercar. Y debemos de hacerlo de una manera personal, ¿verdad? Ese discipulado unos a otros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Y ahora veamos cómo debe ser la actitud correcta del pueblo, ¿verdad? Cuando nos toca recibir, ¿cómo debemos de actuar cuando nos toca recibir? ¿Verdad? Versículo 13, de la misma escritura. Aquí, perdón, no lo cambié aquí abajo, pero es versículo 13 y 14. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Qué vemos, hermanos? ¿Cuál fue la actitud correcta? La actitud correcta son dos principalmente. Uno, ¿verdad? La recepción. ¿Cómo recibo lo que me dan? Yo debo de ver a Dios a través del servicio que me prestan a mí. Yo tengo que ver que lo que me dicen, ¿verdad? Debo de buscar y debo de entender que, como dice aquí, ustedes recibieron nuestras palabras como palabra de Dios, ¿verdad? Como un deseo de Dios, como un anhelo de Dios. Obviamente, esto es algo que se compensa una cosa con la otra, ¿verdad? Ya vimos cuál fue la actitud de ellos, por eso era la actitud de los otros. Entonces se compensa. Pero hoy, hermanos, necesitamos también nosotros que recibimos, cuando recibimos, debemos de aceptarlo con gratitud, ¿verdad? Y debemos de ver a Dios a través de esa acción, de esa persona que nos está ayudando. Debemos de ver a Dios y debemos de aceptar, ¿verdad? No todo, porque para eso estamos estudiando, para discernir, ¿verdad? Si algo no viene de Dios, pero también para discernir cuando algo es claramente que viene de Dios y que es Dios trabajando en nuestra vida. Y luego tenemos que aprender a ser más discípulos. Dice que ellos llegaron a ser imitadores, dice, de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, estos hermanos de Tesalónica imitaban a los otros hermanos,
en Judea, que eran hermanos mayores, que eran hermanos que tenían más tiempo en la fe. Ellos imitaban a ellos. Entonces esa es la actitud correcta, ¿verdad? Que debemos de tener cuando recibimos la ayuda, cuando recibimos el discipulado. Aún debemos de orar antes de ir a nuestro tiempo, si alguien va a pasar un tiempo con nosotros, que nos va a ayudar, nuestro discipulador, un líder, un hermano, que vamos a pedir consejo, a pedir ayuda. Debemos de orar y decir, Dios, háblame a través de él, Dios, que sus palabras sean tus palabras, Señor. Yo quiero tomar su consejo y quiero imitar también las cosas buenas que mis hermanos hacen para poder edificarnos mutuamente. Entonces, hermano, esto es una relación correcta. Para nosotros, qué maravillosa sería la iglesia, ¿verdad? Y no es que no lo sea, pero sería mucho más increíble, impactante nuestra iglesia, nuestras familias espirituales, si usáramos o tuviéramos estas actitudes correctas, tanto para dar como para recibir. La manera en la que debo de dar y la manera en la que debo de recibir. Y aún en medio de nuestros errores, cuando pedimos perdón, ¿verdad? Cuando reconocemos, eso nos convierte en personas intachables también. ¿Por qué? Porque reconocimos nuestra falta, porque pedimos perdón, porque nos arrepentimos y podemos seguir ejerciendo nuestro liderazgo de una manera como un padre, que un padre también se equivoca, y también esa recepción de la ayuda, ¿verdad? Poder recibirla como que viene de Dios, porque viene de Dios, ¿verdad? Y es lo que siempre hemos creído. Tristemente, ¿verdad? Obviamente podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que no necesito de los demás, que leyendo mi Biblia en la mañana, todos los días, ya eso es suficiente. Pero vemos que Dios ha formado la iglesia a través de su palabra, pero que interactúa entre nosotros también, ¿verdad? Nos ayuda mutuamente. Quiero terminar con esta escritura que está en Romanos 12:10. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¡Wow! ¿Qué más que esto? Poder nosotros vivir esta escritura, amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, ¿verdad? Con un amor de hermanos, ¿verdad? Con un amor fraterno, agradable, bonito, ¿verdad? Puro, respetándonos y honrándonos mutuamente. Amor, respeto y honor. O sea, ¿qué más podemos pedir? Pero al final es un imperativo para mí. ¿Qué debo de hacer? Yo soy el que debe de amar. A veces yo puedo leer esta escritura y decir, sí, pero a mí nadie me ama. Sí, pero a mí los hermanos que dirijo no me respetan. Sí, pero los hermanos no me honran, ¿verdad? No agradecen lo que hago, ¿verdad? O no reconocen lo que hago. Y puedo irme de ese lado de víctima no sirve de nada, no ayuda a nadie, ni a mí. Pero puedo verla como los imperativos que trae y decir, yo voy a amar a mis hermanos, ¿ok? Y voy a hacerlo con un amor fraternal. Voy a arrepentirme si no lo he hecho y voy a amar a mis hermanos. Voy a pedirle a Dios, Dios ayúdame a amarlos. No sé si ustedes han visto esa serie de Chosen. Es una aplicación, ¿verdad? Si no la han visto, se la recomiendo, ¿verdad? En lugar de ver Betty la Fea, ahí en el Netflix, ¿verdad? Que puedan ver bajar esta aplicación. Es una serie, obviamente, basada en la vida de Jesús, ¿verdad? Y obviamente le ponen ahí drama y todo, ¿no? Pero terminamos de verla, hemos estado viendo con mi familia todos los sábados, ¿verdad? Un capítulo, y terminamos la temporada 2, solo tiene 2 temporadas y ahorita están haciendo la tercera. Pero en la temporada 2, Jesús está preparando el Sermón del Monte, ¿verdad? Está preparando el Sermón del Monte. Y él y cada vez está con Mateo en una montaña, ¿verdad? Y está ahí platicando, tratando de organizar las ideas para el sermón. Pero él viene y se va.
y mira el campamento donde están sus discípulos y los mira. Y luego se va y platica con Mateo y tienen todo el sermón, terminan todo el sermón, pero le falta la introducción. Entonces Mateo le dice, ¿cómo le hacemos? O sea, es que falta la introducción. En eso, pues al final del capítulo Jesús dice, ya lo tengo, dice, ya tengo la introducción. Y tú sabes cuál es la introducción, las bienaventuranzas. Entonces lo que hacen, ¿verdad? Y como obviamente esto no es bíblico, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, pero a mí personalmente me impactó mucho, porque él empieza a relatar las bienaventuranzas. Y cuando él dice, dichosos los pobres de espíritu, sale la escena de uno de sus discípulos, cuando él lo encontró. Cuando dice, dichosos los que lloran, otra vez. Entonces hace ver como que su inspiración para hacer por lo menos la parte de las bienaventuranzas, es muy probable que todo el sermón, según lo que la trama dice, fueron sus discípulos, ¿verdad? Los honró, ¿verdad? Los amó, ¿verdad? Y ellos eran una inspiración para Jesús, no eran una carga. Y a mí me confrontó mucho, ¿verdad? Hasta las lágrimas ese día. ¿Verdad? Que fue esta semana, por eso lo tengo tan fresco. Porque realmente, hermano, yo quiero reconocer, a veces como líderes nos quejamos del ministerio. Nos quejamos de la gente, ¿verdad? Y Jesús no fue así, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos llama la Escritura? Amar con un amor fraternal, a respetar y a honrar a mis hermanos. Y seguramente, si lo doy, lo recibiré a su debido tiempo, ¿verdad? Pero hoy la responsabilidad es dar. Y estamos acá para eso, para desafiarnos a dar y hacerlo de esa manera, con amor, con respeto y honrando a mis hermanos, a cada uno de ellos. Y yo te digo, me impactó mucho cómo terminó la segunda temporada, a ver cuánto tarda la tercera. Véanla, si no la han visto, véanla. Yo me resistí porque no es nueva de verla, pero la empezamos a ver como familia y honestamente me gustó, pero pensaba en eso, ¿verdad? En Jesús y cuánto amó Jesús a su gente y cuánto yo tengo que amar a la gente que está conmigo y que Dios ha puesto a mi alrededor. Hermano, una comunidad ministerial. Una comunidad ministerial. Un lugar donde estamos para servirnos, para capacitar a otros para servir y también para tener una correcta relación entre los que sirven y cuando recibimos la ayuda. Hermanos, pues que Dios les bendiga, ¿verdad? Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a poder servirle de la manera que a Él le agrada. Vamos a terminar con una oración. Amado Jesús, te damos tantas gracias por una oportunidad de estar juntos. Señor, en primer lugar te quiero pedir perdón si no hemos servido o no he servido de la manera correcta, si he sido a veces una persona que se queja, Señor, Padre, que está agotado, que está cansado, Dios, como esa mamá o ese papá, Dios, que está cansado, Dios, porque no ha educado bien a sus hijos, Señor. Ayúdame, Padre, y ayúdanos a todos, Señor, a poder levantar, a crecer, a poder, Padre, poder tener una comunidad que se sirve mutuamente, una comunidad ministerial, Señor. Padre, no un lugar donde solo llegamos a recibir, sino una comunidad en la que estamos constantemente sirviéndonos los unos a los otros. Bendice a mis hermanos, Señor, que las escrituras que hoy tocamos puedan hacer eco en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la semilla, Padre, que se siembra en nuestras vidas pueda dar mucho fruto. Bendice nuestras iglesias en Centroamérica y el mundo, Padre, para que podamos, Dios, ser esos hombres y mujeres que te sirven con un amor sincero y con una actitud correcta. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, Pablo. Muchas Gracias. gracias.